El siguiente video educativo es referente a la unidad de estática de la partícula y equilibrio de cuerpo rígido. Los integrantes del siguiente video son Mildred Niño y Carlos Parada, estudiantes de la sección 02R de la UNEFA Palmira. Estática de la partícula. Estática es la parte de la física que estudia las condiciones para que un cuerpo permanezca en equilibrio. Decimos que un cuerpo está en equilibrio si permanece en reposo o posee un movimiento rectilíneo uniforme. La partícula es un cuerpo con masa pero sin dimensiones. Cuando un cuerpo se considere como partícula, sus dimensiones no influirán en la resolución de los problemas. Fuerzas son magnitudes vectoriales. Son las causantes de modificar la velocidad o la forma de los cuerpos. Para determinar una fuerza aplicada a una partícula debemos conocer módulo, dirección, sentido y cuerpo sobre el que se aplica. Exceptuando el peso, el resto de las fuerzas serán de contacto. El peso de un cuerpo está aplicado sobre dicho cuerpo y es igual al producto de su masa por la aceleración de la gravedad. Siempre poseerá una dirección vertical y sentido hacia abajo. Sistema de fuerzas colineales es aquel en el que las fuerzas que actúan lo hacen en la misma dirección y sus rectas de acción pasan por los mismos puntos. Existen dos alternativas, que las fuerzas que se desplazan en la misma dirección y en el mismo sentido, o las fuerzas se desplazan por la misma dirección pero diferente sentido. Sistema de fuerzas concurrentes son aquellos sistemas en los cuales hay fuerzas con direcciones distintas, pero que se cruzan en un punto determinado, ya sean sus vectores o sus prolongaciones. Equilibrio de cuerpo rígido. Cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la acción de fuerzas externas. Existen dos tipos de condiciones de equilibrio. La primera sería equilibrio de traslación. Cuando su velocidad es igual a cero, se debe aplicar el primer principio de la dinámica o de Newton. 2. Equilibrio de rotación. Cuando no hay giro sobre un punto o sobre un eje, la condición para mantener el equilibrio de la rotación es que la suma de los torques o momentos sea igual a cero. Existen tres tipos de equilibrio. Uno, equilibrio estable. Se da cuando su centro de gravedad, al ser desplazado, su proyección no sale de la base de apoyo. 2. Equilibrio inestable. Cuando al desplazar su centro de gravedad ligeramente se mueve y no regresa al punto de equilibrio. 3. Equilibrio indiferente. El cuerpo puede estar moviéndose y el centro de gravedad recae sobre la superficie. Se nos presenta el ejercicio. Calcular la distancia L medida del punto B para que el tronco se mantenga y no resbale. La masa de la persona es de 90 kilogramos, el peso del tronco es de 160 newton y su longitud es de 10 metros. Asumir que el coeficiente de rozamiento estático entre el tronco y el piso es de 0,6. Se nos presenta el siguiente dibujo, en la cual esta es la distancia L que debemos calcular del punto B hasta donde la persona se encuentra. Tenemos como datos que el μ estático o el coeficiente de rozamiento estático es de 0,6, la masa de la persona es de 90 kilogramos, el peso del tronco es de 160 newton y la distancia total del tronco es de 10 metros. Lo primero que haremos será hacer un diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces tenemos, para sacar el diagrama de cuerpo libre, sacamos el cuerpo en cuestión. Ok, sobre el que tenemos 10 metros de longitud total, es decir, 5 metros y 5 metros en cada mitad. Tenemos una longitud total de 10 metros. ¿Sí?
90 grados. Una distancia L que debemos calcular. Debemos recordar que los centros de masa o el centro de gravedad de los cuerpos homogéneos, como en este caso sería para nosotros el tronco, se encuentra en toda la mitad. El peso. Aparte del peso del tronco, se nos manifiesta en el sistema una persona, el peso de una persona, que lo vamos a especificar como la masa por la gravedad. Y tenemos que calcular esta distancia L del punto B hasta el punto en donde se encuentra la persona, ¿sí? Ok. Hay que recordar que debemos tener en cuenta que tenemos un coeficiente de rozamiento, es decir, que existe fuerza de fricción, la cual va en dirección contraria a la fuerza, en este sentido. Actúa una fuerza de roce. El cuerpo está apoyado a una pared, lo cual nos indica que existe una normal A, vamos a llamarla, y está apoyado sobre el suelo, lo que nos indica que va a existir una normal B. Ok, ya tenemos completo nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a aplicar la primera y segunda condición de equilibrio. Ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Primera condición. O equilibrio de traslación. En esta aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Igualamos a 0 para que se encuentre en equilibrio nuestro sistema. Ok, dentro de las fuerzas que nos actúan en X, tenemos la normal A, que iría en esta dirección hacia la derecha. Nos indica que es positivo, normal A. Y en esta dirección, en el eje X, tenemos la fuerza de roce. Hacia la izquierda, lo que nos indica que es negativo. Igualamos aquí se nos forma una ecuación. Tenemos el coeficiente de roce, pero no poseemos ni la normal ni la fuerza de roce como tal, lo cual nos indica que no podemos resolver esta ecuación, o sea, la utilizamos. Debemos recordar que la fórmula de la fuerza de roce es igual al μ por la normal. Continuaremos haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, igualando a 0. ¿Qué se nos presenta en el eje Y? En el eje Y tenemos una normal B, que esta normal B se presenta hacia arriba, por tanto es positiva. También se nos presenta en el eje Y los pesos, es decir, el peso de la persona y el peso del tronco. Hacia abajo, de forma que son negativos. Igualamos a 0. Tenemos todos los componentes de esta ecuación, así que podemos despejar a la normal B. La normal B va a ser igual al peso del tronco más la masa por la gravedad. El peso del tronco, 160 newton, más la masa de 90 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos dará un resultado de 1060 newton. Ok, obtuvimos la normal B. Ya una vez obtenida la normal B, la podemos sustituir en la fórmula. Recordemos la que teníamos inicialmente. La normal A era igual a la fuerza de roce y la fuerza de roce es igual al μ por la normal B.
Resolvemos. Y eso nos dará un resultado de 0,636 newton. Una vez ya obtuvimos la fuerza. Continúa. Ok. Cumplimos ya la primera condición de equilibrio. Ahora realizaremos la segunda condición de equilibrio. O equilibrio de rotación. Ok, el equilibrio de rotación nos aplica la sumatoria de momentos. Igualamos a 0. Debemos recordar que vamos a trabajar la igualación de momentos. El pulgar hacia afuera o el sentido antihorario nos indicará que es positivo. Y el pulgar hacia adentro o sentido horario nos indica que es negativo. La sumatoria de momentos. Recordemos que la fórmula de momento es igual a la fuerza por el brazo. El brazo será la distancia en la cual se aplica la fuerza. La primera fuerza que actúa en nuestro sistema es la masa por la gravedad. La segunda el peso, la normal A, normal B, fuerza de roce. Esto es un recuento de las fuerzas que nos actúan en el sistema para realizar la sumatoria de momentos y explicarlo más claramente. La fuerza para realizar un momento tiene que ser perpendicular. En este punto no existe perpendicularidad. Entonces intentamos hacer una proyección del tronco para convertirlo perpendicular a las fuerzas. Al pararnos en el punto B o en cualquiera de los dos puntos, podemos eliminar la fuerza o los datos que en ella estén. En este caso, si nos paráramos en el punto A, eliminaríamos la normal A. Y si nos paráramos en el punto B, eliminaríamos la normal B. Yo me voy a parar en el punto B. Debemos recordar que la fuerza de roce se encuentra en este punto. Así que al pararme en el punto B, también elimino la fuerza de roce. Yo la coloco aquí para comodidad del sistema. Comenzamos con la primera fuerza. Entonces, recordemos que las distancias son hasta la mitad de 5 metros y la completa es 10 metros. Entonces, tenemos la primera fuerza que actúa. Mis dedos recorren el brazo y giro en sentido de la fuerza. El pulgar queda hacia afuera, lo que nos indica que es positivo. Entonces, sería la masa por la gravedad. No tenemos, aquí está el punto L, la distancia que se encuentra desde el punto B hasta donde está la persona es la distancia L, es decir, que no la conocemos. Para hacer una proyección más exacta, debemos sacar el cuadro y aplicar ejercicios matemáticos para conocer las distancias, puesto que solo conocemos una. ¿Sí? Estos 10 metros, para nosotros nuestro triángulo serían nuestra hipotenusa. B sería el cateto opuesto y A el cateto adyacente. Entonces, recordemos que el cateto adyacente, que es donde estamos trabajando,
peso se encuentra a la mitad del tronco y la distancia a la mitad es de 5 metros. Hacemos el tercer momento, que es la tercera fuerza que nos actúa. Sería la normal A. La normal A. Recordemos que el tronco está proyectado en esta dirección, en este eje, de manera que la normal A nos queda hacia arriba. De nuevo mis dedos recorren el brazo y giro en sentido de la fuerza hacia arriba. No podemos girar de esta manera porque debe ser perpendicular hacia arriba, y hacia arriba con el pulgar hacia adentro nos indica que el movimiento es negativo. Entonces tenemos a la normal A y ahora no tenemos la distancia de la normal A, pero utilizamos la fórmula seno de 60. La distancia de la normal A sería nuestro cateto opuesto, que sería B, sobre la hipotenusa. Seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y nuestra hipotenusa va a ser 10 metros. Entonces tenemos ambos datos, despejamos. B va a ser igual al seno de 60 por 10 metros. Y es esto lo que sustituiremos aquí arriba. Seno de 60 por 10. Poseemos cada uno de los datos que se encuentran aquí. Solo tenemos una incógnita, entonces podemos realizar un despeje. Entonces, menos de 60 por 5 metros más la normal A por el seno de 60 por 10 metros. Todo esto sobre la masa por la gravedad por el coseno de 60 grados. Recordemos que toda nuestra ecuación principal está igualada a 0. Y de esta manera despejamos. Ahora solo nos queda sustituir datos. Menos el peso, que nuestro peso es 160 newton por el coseno de 60 grados por 5 metros más la normal A, que nos dio 636 newton por el seno de 60 por 10 metros sobre la masa. La masa era 90 kilogramos por la gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado por coseno de 60. Y esto nos dará un resultado de 11,35 metros. Esta sería nuestra distancia L calculada total.